Regresamos nuevamente a leer el libro Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa, capítulo 10, Los Tres Chistosos. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue la silueta de Serafín dibujada en la oquedad de la única ventanita de su cuarto del Hotel Mogollón, que dejaba siempre junta por si el gato quería irse o volver. «Ah, regresaste, sinvergüenza», le dijo abriendo los brazos. El gato saltó de inmediato de la ventana a la cama y vino a acurrucarse junto a él. Juan Peineta le rascó el colgote y la barriguita, sintiendo cómo el animalito se desperezaba, feliz. «Estuviste fuera 3 días, descastado», lo riñó. «¿O fueron 4 o 5? ¿Qué barrabasadas habrás hecho por ahí?» El gato lo miraba como arrepentido y se encogía. «Pidiéndole perdón. Tomaremos desayuno más tarde, Serafín. Tengo flojera. Voy a quedarme un poquito más en la cama». Su experiencia con los tres chistosos había sido, según por donde se mirara, un gran éxito o la peor equivocación de su vida. Un éxito porque había ganado más plata que nunca antes. Él y Atanasia pudieron darse muchos gustos, entre ellos unas vacaciones en el Cusco, incluido un viaje a Machu Picchu, y él se había hecho más conocido que en todos sus años de recitador, en todo el Perú. Sacaban su foto en el periódico, la gente lo reconocía y se le acercaba en la calle a pedirle autógrafos. Nunca imaginó que pudiera pasarle algo así. Pero fue una catástrofe porque nunca se sintió contento haciéndose de payaso, más bien desgraciado, y arrastraba siempre ese pesado sentimiento de culpa, haber traicionado la poesía, el arte, a su vocación de declamador. Lo peor era que en el programa de los tres chistosos hasta lo habían hecho recitar, mejor dicho, que empezara a recitar con cualquier pretexto, solo para que los otros dos chistosos lo callaran con sendas bofetadas que lo tiraban al suelo y lo hacían revolcar de risas al público que asistía a la grabación de los programas, y por lo visto, a la mirada de los televidentes que tenía en todo el Perú. Eran los momentos en que Juan Peineta se sentía peor en cada programa, haciendo irrisión de la divina poesía. Volverán las oscuras golondrinas y ¡paf! ¡Cállate, huevón! Cachetada al suelo y risas. Verde que te quiero, verde viento y ¡paf! Ahí estás otra vez con sus versitos el Pelópidas. Cachetada al suelo, desparramado y risas estentorias. Le habían enseñado todos los trucos para las payasadas y lo había aprendido sin dificultad. Dar una palmada cuando lo bofeteaban para que pareciera que lo habían golpeado mucho más fuerte de lo que lo hacían y caer al suelo doblando las piernas y los brazos como parachoques para atenuar el impacto. Lanzar estruendosas carcajadas con la boca abierta de par en par o gemir como una criatura y hasta llorar de verdad cuando era necesario según las exigencias del guión. A todo se conformaba y lo hacía lo mejor que podía, como un buen profesional, pero nunca se acostumbró a ese momento. En todos los programas de los tres chistosos en que él, con cualquier pretexto, se lanzaba a recitar a voz en cuello un poema. Puedo escribir los versos más tristes esta noche y sus compañeros hartos los mandaban al suelo como soplamocos. Le parecía indigno estar cometiendo un crimen contra la poesía, asestando una puñalada trapera a lo mejor que había en él. No consiguió hacerse amigo de sus otros dos compañeros del grupo de los tres chistosos. Ellos jamás lo aceptaron como un igual. Todo el tiempo estaban recordando a Tiburcio, el desaparecido, lanzándole indirectas, refregándole que no era ni sería tan buen cómico, ni tan buena persona, ni tan buen compinche de ellos como aquel. Pero tal vez Juan lo reconocía a veces. Él no había hecho muchos méritos para ganarse la simpatía y amistad de los otros dos. La verdad es que les tenía desprecios por inculto y chuscos, por no saber siquiera lo que era el arte, ni sentir el menor respeto por el oficio con el que se ganaban la vida. Eloy Cabra había sido un payaso en circos de provincias antes de incorporarse al programa de los tres chistosos y vivía y trabajaba para emborracharse e irse a los bulines, en los que se jactaba, las polillas le hacían descuentos por salir en la televisión y ser famoso. El otro chistoso, Julito Ceres, había sido guitarrista de música criolla y ganador del concurso de imitadores de América Televisión, en el que se embolsilló 2,000 soles imitando al presidente de la República, a Chabuca Granda y a 2 artistas de Hollywood. No era tan vasto y primitivo como Eloy Cabra, pero a pesar de tener una mejor educación que alentaba el más grande desprecio por la profesión de Juan Peineta. La recitación le parecía cosa de afeminados y maricones y se lo hacía saber a Juan todo el tiempo, con morcillas hirientes que añadían al guión a la hora de grabar el programa. Tampoco con el guionista se llevó bien Juan Peineta. Era un señor que se apellidaba Corrochano, pero en el canal todos les decían el maestro, acaso porque andaba siempre con chalina y corbata. Escribía guiones para varios programas con distintos seudónimos y tenía una oficinita a la que le llamaban el santuario, porque nadie se le permitía entrar allí sin el permiso del todopoderoso guionista.
¿Cómo podía un señor como este, abogado, que se vestía tan bien y era tan amable y bien hablado con todo el mundo, escribía esos guiones tan vulgares y ridículos, tan disforzados, chabacanos y estúpidos? La explicación era que eso le gustaba a la gente. Los ratings del programa batían récords y encabezaban las encuestas desde su creación. ¿Por qué no renunció a actuar de cómico en Los Tres Chistosos, pese a vivir disgustado consigo mismo por hacer lo que hacía? Por razones prácticas. Con los 10.000 soles mensuales, que le aumentaron a 12.000 y luego a 14.000, él y Atanasia pudieron comprarse ropa, salir al cine, a restaurantes y hasta ahorrar para un viaje a Miami, el gran sueño de su mujer, incluso más que su otro sueño, tener un hijo, pero este último no se realizó. Los médicos le dijeron que era imposible. Atanasia padecía una conformación de su aparato reproductivo que desintegraba los óvulos apenas se constituían. Pese a ese diagnóstico, ella se empeñó en hacerse un tratamiento. Costó carísimo y no sirvió de nada. Juan había llegado a llorar de impotencia y frustración luego de grabar alguno de los programas de Los Tres Chistosos particularmente humillantes para él, y nunca perdió la nostalgia de sus buenas épocas de declamador. A veces recitaba uno de esos versos que se sabía de memoria, eran muchísimos, ante un espejo. «Escribidme una carta, señor cura, ya sé para quién es, de Campoamor», o ante su mujer, y se le encogía el corazón de tristeza pensando cuánto se había rebajado como artista pasando de declamador a cómico. Con estos antecedentes, tendría que haberse sentido contento con la campaña que, sin saber cómo ni por qué, se desató contra él en la última hora. Una campaña que, después de unos meses de mucha angustia, terminaría con su carrera de payaso televisivo. Las historias de esta campaña eran increíbles. A pesar de haber corrido tanto tiempo desde entonces, todavía seguía desvelándolo. Pero con la pérdida de la memoria, la recordaba mal y a veces tenía la sensación de que su cabeza tergiversaba las cosas. El refrán decía: «Bien vengas, mal si vienes solo». Y Juan Peineta podía asegurar que en su caso se había cumplido al pie de la letra, porque los ataques en última hora contra él coincidieron con los dolores de cabeza de Atanasia. Al principio los combatía con mejorales, pero como al final las pastillas no le hacían nada, fueron al hospital del seguro. Después de esperar cerca de 2 horas, el médico que le atendió dijo que era un problema de la vista y la transfirió a un oculista. Y en efecto, este le diagnosticó presbicia y le prescribió unos anteojos que por un tiempo le aliviaron las migrañas. ¿Cómo comenzaron los ataques en última hora? Juan Peineta lo recordaba de manera confusa. Alguien le contó que en la columna de Rolando Garro, que leía religiosamente toda la gente de la radio y la televisión, habían dicho que el programa de Los Tres Chistosos en América Televisión había decaído mucho desde que murió Tiburcio y lo reemplazó Juan Peineta, un recitador de coliseos que era un cataplasma haciendo chistes y ni siquiera servía para recibir las bofetadas que sus 2 compañeros le desataban merecidamente cada vez que en el programa amenazaba con recitar. Él no vio esa columna ni las otras en las que, por lo visto, ese periodista siguió criticándolo hasta que un día Eloy Cabra le advirtió al terminar una grabación: «Esos ataques no nos convienen tampoco a nosotros, nos pueden joder el rating, tienes que hacer algo para que paren». ¿Y qué podía hacer Juan Peineta para que ese tipo dejara de atacarlo? «Una visita simpática y un regalito al señor Garro», le susurró Eloy Cabra, guiñándole un ojo. «Ah, caramba», se asombró él. «Así funcionan las cosas con los periodistas mermeleros», matizó Eloy Cabra. «Mejor hazlo pronto. Ese señor Garro es muy influyente y nos puede hacer caer el rating, y eso no lo vamos a permitir ni nosotros, ni el productor del programa, ni del canal. Toma nota, compañero». La amenaza de Eloy Cabra lo irritó tanto que, en lugar de hacerle el regalito que le había aconsejado su compañero de Los Tres Chistosos, Juan Peineta escribió una carta al director de La Última Hora quejándose de los ataques tan injustos e injustificados que era víctima por parte del columnista de espectáculos. Le advertía que si esa campaña no cesaba, acudirían a los tribunales. Más tarde reconocería que había sido imprudente. Él solito se zambulló en esas arenas movedizas que se tragarían su carrera de cómico, porque, en vez de cesar, a partir de entonces los ataques del periodista contra él se multiplicaron. Y no solo en su columna de La Última Hora, también en un programita que tenía en Radio Colonial, donde a diario lo llamaban el pseudoactor más inepto de la televisión peruana que estaba mandando a la ruina, es decir, a quedarse sin televidentes, a Los Tres Chistosos, el más popular de los programas cómicos cuando el deleznable de Juan Peineta reemplazó al malogrado y admirado Tiburcio Lanza. En esa misma época se descubrió que Atanasia tenía un tumor cerebral, la verdadera causa de sus periódicos dolores de cabeza, porque de buenas a primeras se quedó muda. Abría la boca, movía los labios, los ojos llenos de desesperación y emitía ruidos guturales en vez de palabras.
Al fin, el médico que la examinaba y que era de medicina general la transfirió a un neurocirujano. Ese señaló que todo indicaba la presencia de un tumor cerebral, pero había que verificarlo con una resonancia magnética. Como la espera para ese examen en el Seguro Social era de varias semanas o acaso meses, Juan llevó a Atanasia a una clínica privada que le hicieran la resonancia. Sí, era un tumor y el neurocirujano dijo que era preciso operarla, pero antes había que aplicarle quimioterapia para reducirlo. Juan recordaba como una lenta pesadilla ese periodo del tratamiento quimioterapéutico. Luego de cada aplicación, Atanasia quedaba en un estado de debilidad que apenas le permitía moverse. Nunca llegó a recobrar la voz y pronto no pudo levantarse de la cama. El neurocirujano del seguro dijo entonces que en el estado en que estaba la señora no se arriesgaba a meterle cuchillo. Había que esperar a que se repusiera un poco. En esas estaba cuando otra vez Juan Peineta fue convocado por el señor Ferrero y sus anillos de oro y su reloj fluorescente a tomar un cafecito en los alrededores de América Televisión. Allí le anunció que tenían que dejar el programa. Se lo dijo con su brutalidad característica. El rating estaba cayendo, los anunciadores se quejaban, los surveys estaban categóricos. Juan había perdido los favores del público y se había vuelto un lastre para sus compañeros. Trató de protestar diciendo que todo eso era el resultado de la campaña del señor Rolando Garro contra él, pero el señor Ferrero estaba muy ocupado, no podía perder el tiempo con habladurías de baja estofa, que pasara hoy mismo por caja para que le hicieran su liquidación. El canal añadió para levantarle el ánimo le iba a dar una paga más de lo que le correspondía, como gratificación extraordinaria. 6 meses después murió Atanasia sin haber sido operada y Juan Peineta no volvió a encontrar trabajo ni como recitador ni como cómico. Nunca más consiguió un empleo regular, solo cachuelitos miserables que le pagaban a veces con propinas. Desde entonces solía decir a los escasos amigos que le quedaban, los iría perdiendo al mismo tiempo que la memoria a todos menos a un par, el ruletero y Cresilda, que las desgracias de su vida se debían a un hijo de puta llamado Rolando Garro, ese periodista al que ni una sola vez siquiera le había visto la jeta en persona. Se dedicó desde entonces a vengarse, es decir, a hacerle la vida difícil el causante de todos sus males. Llegó a convertirse en algo parecido a un vicio ineradicable. Escuchaba todos sus programas en la radio y en la televisión y leía todas las publicaciones que sacaba para poder criticarlo con conocimiento de causa. Mandaba cartas, firmadas con su nombre, a los dueños y directores de los canales, radios, revistas y periódicos, acusándolo de todo, desde las meteduras de pata hasta las calumnias infames que divulgaba, y de mil maldades ciertas e imaginadas por él, amenazándolo a veces con acciones legales que no estaban ni siquiera en condiciones de iniciar. ¿Tenía algún efecto negativo en la vida del profesional de Rolando Garro esas misivas? Probablemente no. A juzgar por la popularidad que iría alcanzando con sus destapas, chismografías e infidencias entre ese público de medio pelo al que se le dirigía, sobre todo con sus columnas y programas, alguna vez Juan Peineta llegó al extremo de manifestarse él solo con una pancarta, acusando a Garro de dejarlo sin trabajo y de la muerte de su mujer ante América Televisión. Los guardias del canal lo retiraron a empujones. En el medio de la farándula, donde ya nadie se acordaba de sus buenas épocas, Juan Peineta comenzó a ser reconocido con humor como el loquito de las cartas, el enemigo consuetudinario de Rolando Garro.